Bien, con frío. Hace frío. ¿Y qué opinión le merece, por ejemplo, el llamado que hace la canciller venezolana pidiéndole a Brasil, a Cuba y a México que se unan contra Estados Unidos? Pero en la época anterior decían oscuridad. ¿Cómo es el...? Pues hay que ver las circunstancias. Por eso digo que estamos atentos a lo que está pasando en Honduras. No quisiera yo ir… Es decir, el presidente Trump dijo por quién había que votar, igual que en otros casos lo ha hecho. Nosotros creemos que cada país tiene que tomar sus propias decisiones y que no haya injerencia extranjera. Si ya ha decidido usted si el exfiscal Alejandro Gertz Manero, en esta reflexión que hace usted sobre la situación latinoamericana, ya ha dicho que no quiere pronunciarse en torno a María Corina, pero quiero mencionarla porque María Corina es una política de derecha que no reconoce las elecciones en su país. Se opuso al presidente Maduro y no reconoció esas elecciones, pero Xiomara Castro es una política de la izquierda, así se autodenominan, y tampoco reconoce las elecciones en su país. Pero en la época anterior decían oscuridad. Es distinto, porque hay una de ellas que está llamando a la intervención extranjera. Y nosotros, por convicción y por constitución, estamos en contra del intervencionismo y el injerencismo. Estamos a favor de la autodeterminación de los pueblos. Estamos a favor de la democracia, que se elija lo que el pueblo decida, y estamos en contra de la injerencia y la intervención. Y hay una de ellas que está llamando a la intervención extranjera, y nosotros no estamos de acuerdo con eso, más allá del régimen que haya en cada país. No estamos de acuerdo, que viene desde la Constitución de Apatzingán y los sentimientos de la nación. Entonces, por eso, en este caso de Chile, podemos estar o no de acuerdo con quien llega al gobierno, pero fue una elección en donde todos los chilenos reconocen que fue una elección democrática. Podemos debatir sobre la posición de quién va a ser presidente, pero hay un reconocimiento de que hubo una elección democrática. Salvó muchas vidas y precisamente muchos chilenos vinieron a nuestro México, país. Lo que llama la atención del actual presidente, o quien ganó la elección en Chile, más allá de que ganó democráticamente, reconocido por todas las fuerzas políticas, es su reconocimiento a Pinochet. Y sí llama la atención, evidentemente, y nos lleva a una reflexión, porque más allá de un modelo económico, el tema es el autoritarismo. Presidente, en otro tema me gustaría… La reivindicación de Pinochet. No se puede reivindicar, desde mi perspectiva, a regímenes autoritarios que se caracterizan por el asesinato y el exterminio de quien actúa en contra o piensa distinto, o se desaparece, como fue en algún tiempo en México, por el solo hecho de pensar distinto. Nos vemos mañana. Buen día.